Pongan ustedes sus móviles en modo avión y vamos a comenzar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Lo que vamos a hacer hoy aquí, pues aparte de hablar de TVOs del Oeste, es comentar los planes que tenemos previstos para gran parte de este año, no todo, porque alguna cosa más entrará en programación con toda seguridad. Y bueno, también echar un poco la vista atrás y hablar un poco del origen de esta pequeña editorial, que se forjó en el año 2022 como un proyecto que sale de la librería Electra Comic, con algo de apoyo financiero externo y con una alianza con la editorial madrileña Nuevo 9, que nos ofrecía el soporte, digamos, técnico y editorial. En la programación, la idea, la edición corría de nuestra parte y ellos nos ofrecieron este soporte en el que nosotros no estábamos metidos. Así estuvimos funcionando un par de años, sacamos 4 álbumes y a partir de ese momento ya empezamos a navegar solos. La filosofía de la editorial era y sigue siendo western y fundamentalmente clásico, material que se podría haber editado en España hace muchos años, en otros casos era material inédito y que nosotros entendíamos que merecía la pena recuperar. Solamente hemos hecho una excepción, que fue con un libro teórico, es decir, no eran tebeos y además no era western, que era Combate, que es el que escribió nuestro amigo Aitor Marcet, que era un libro sobre los autores españoles que trabajaron para las editoriales inglesas en los años 50-60 hasta la actualidad. Era un capricho, era un proyecto que nos apetecía mucho acometer, porque había toda una historia épica, creemos que épica y grande, y igualmente anónima, y que era de justicia recuperarla para la historia y para los lectores españoles. Es la única salvedad que se ha hecho y seguramente no creo que se hagan muchas más. De manera que vamos a seguir editando TVOs del Oeste, TVOs de calidad y TVOs clásicos, en un formato más modesto que la primera pretensión que tuvimos cuando navegábamos junto a Nuevo 9, que eran libros más bien caros, en gran formato, pero después de esa experiencia entendimos que seguramente nuestro público no estaba ahí, que el mercado español está muy saturado y muy castigado y que los lectores son los que son. Y no convenía, si queríamos perdurar, no convenía precipitarse por un abismo que era ese camino, ¿no? Y en esas estamos. Entonces, para este año, ¿qué es lo que tenemos previsto? Pues hemos comenzado con Westerslate, que tenéis ahí, que es un librito pequeño, finito, que casi recuerda las novelas pulp que se guardaban en el bolsillo de la chaqueta, pero con un material muy interesante. Era uno de los nombres que estaban en la primera consigna de edición. Arturo del Castillo era otro, Víctor de la Fuente otro y este Stokes otro, ¿no? Entonces nos hicimos con este material, que son las primeras historias que se publicaron. Era un material de prensa que se publicó en el Reino Unido, aunque el dibujante y escritor era canadiense, que ya falleció, y que se había publicado muy poco en nuestro país. Las últimas ediciones pues son, yo creo que de los años 70, 80, primeros 80, en formato magazine. Y bueno, es un librito que acaba de salir al mercado y del que estamos muy contentos. Para el mes que viene ya tenemos un nombre de ley, está prácticamente a punto de salir de imprenta. Este es dentro de lo que nosotros denominamos clásicos y blanco y negro y del oeste. Este está más en la orilla de moderno, es un material que no es tan antiguo, material de Gianfranco Manfredi, el guionista, que ha fallecido hace apenas un mes, y un dibujante más joven, aun siendo un hombre ya maduro, que es Pedro Mauro. El guionista es italiano, el dibujante es brasileño, y esto tuvo una primera edición en Brasil. Luego se ha publicado en un formato más humilde o más modesto en Italia, y también tiene una edición francesa, de donde nosotros hemos cogido casi el título.
La edición francesa es El hombre de la ley. El título original vendría a ser como El procurador, que nos quedaba un título un poco ambiguo porque este hombre en realidad no es un procurador, tampoco es exactamente un abogado, y dijimos, mira, un hombre de ley, que queda fuerte, ¿eh? Entonces es un material muy interesante, muy western, tiene un aire muy clásico, aunque no es exactamente un clásico, y aquí vamos a hacer otra excepción, lo vamos a sacar en cartoné, por obligación contractual, es decir, la gente que negocia los derechos y que nos ha vendido los derechos nos ha obligado a sacarlo como mínimo a un precio de venta público y en formato cartoné, de manera que va a tener las mismas dimensiones que el resto de la colección, pero el resto de nuestros títulos, pero eso sí será en cartoné. Es blanco y negro, aunque la portada es en color, pintada, muy bonita. Es de los pocos casos en que nos encontramos una portada ya hecha, porque nuestro material normalmente se ha publicado o en periódicos o en revistas y nunca tenían portadas, eran portadas genéricas. Y a continuación vamos a seguir con la gran novedad y la gran apuesta de este año, que es una colección dentro de Laramie a la que hemos puesto un nombre Gran Oeste. Es un nombre que tiene reminiscencias muy clásicas. Había pequeños cuadernillos de cómic que en España en los años 60 puede ser, que se llamaba así, Gran Oeste, y para la cual hemos contado con la dirección de Aitor, una persona con la que me entiendo muy bien. Es bastante más joven que yo, pero tiene unos gustos muy similares a los míos y tenemos una conexión muy buena. De manera que yo le dije, Aitor, ¿te interesa dirigir esta colección? Y por supuesto me dijo que sí. Y es por eso que Aitor está hoy con nosotros y nos va a contar un poco en qué consiste esta colección, que ya os anticipo, será el siguiente lanzamiento después de Un hombre de ley. Será seguramente en abril. Aitor. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir en esta tarde de carnaval. Nos ha ocurrido venir vestidos de cowboys, pero... alguna hay por ahí, ¿eh? Alguna hay por ahí. Yo creo que hubiéramos tenido mucho éxito, pero bueno. y nada, o de indios también, ¿no? También. Y en segundo lugar, dar las gracias a Alberto por confiar en mí para este proyecto de Gran Oeste y sobre todo por llevar a cabo esta iniciativa editorial que es Laramie, que bueno, me parece una maravilla lo que estás haciendo de recuperar todos estos clásicos y de crear un poco escuela en cuanto al género western, que era algo que aquí no teníamos una editorial especializada en western. Eso es. Y ahí has sentado un poco como cátedra, ¿no? y bueno, llegados a este punto, pues os presento la colección Gran Oeste. El título sonará seguramente de aquellos libritos de Ferma, que os suena, ¿verdad? Además, Javier tuvo la ocasión de acompañarme al rastro un día y estuvimos buscándolos. Sí, me llevé como unos 20 o 30 o más, sí. Sí, ya tenía algunos en casa al final, he completado una estantería y bueno, pues la verdad que tenían un contenido, pues eso, ¿no? Que había ahí cosas maravillosas y otras, también había mucha morralla, ¿no? O sea, había que seleccionar. Y la idea es que esta nueva colección de Gran Oeste seleccionamos lo mejor, ¿no? Alberto y yo, pues, ahí hay material dibujado por gente muy buena y creemos que hay que publicarlo, además de que hay material que no se ha llegado a publicar en España. Y bueno, la idea es publicar pues autores los que nos gustan, ¿no? Pues Jesús Blasco, Martín Salvador, Alberto Breccia, Arturo del Castillo, Carlos... Perdóname, hay que matizar que no es una reedición de aquella colección, ¿eh? No, exacto. Va a compartir alguna vez algo de materiales de ahí, pero no se trata de reeditar o recuperar como algunas reediciones clásicas que está viendo ahora de Bruguera, a cargo de SD. Sí. No es esto. No, la idea es, se titulará Gran Oeste, pero es una colección nueva, o sea, de material antiguo, pero
no tiene, digamos, conexión directa con la de Ferma más allá del nombre, ¿no? Y entonces pues lo que hacemos es, bueno, o sea, lo que hemos hecho principalmente es recurrir a las publicaciones británicas de los años 50 y 60, como por ejemplo Cowboy Picture Library, Wild West Picture Library y Lone Rider Picture Library, son estas tres. También hay alguna cosa de Thriller Picture Library. Todo es library. Sí, todo es library. Son las libraries de Freeway, ¿no? Pero las que estaban... Esa apellidaría, library, el dueño. Son las que estaban más encaradas al tema del western y hay muchísimo material que está inédito en España. Y bueno, la idea es comenzar con Breccia porque nos parece, con Alberto Breccia, porque nos parece un autor, bueno, nos encanta a los dos, ¿no? Y además tiene muchísimos seguidores y creemos que como es un material que no se ha publicado, pues que va a tener, yo creo que va a ser interesante y va a tener una buena acogida. Y la idea es ir siguiendo, hacer álbumes monográficos dedicados a diferentes autores. Por ejemplo, el segundo pues estaría Jesús Blasco, que hay una serie de historietas también muy buenas dibujadas por él. Luego seguiríamos con Arturo del Castillo y luego la idea mía es, me gustaría ir a por Carlos Roume, que es un dibujante argentino también muy prolífico en el western y muy poco conocido aquí. Se publicaron cosas suyas en los años 80 en aquellas revistas que salían del oeste y demás, pero ya está. O sea, aquí no hay más material suyo publicado, no hay ningún álbum monográfico y bueno, y seguir haciendo más descubrimientos, ¿no? de gente muy buena y muy especializada en western, pero que en España prácticamente pues no se ha publicado nada. Y aquí pues he hecho una pequeña lista. Por ejemplo, Martín Salvador, Jordi Macavic. También hay dibujantes que no son españoles. Por ejemplo, Terry Patrick, que es un británico. José Bielsa, este sí que es español. Este sí que es de aquí, madrileño. Además, tiene muy poquita cosa publicada a nivel... Vicente Alcázar, ¿te acuerdas con la publicidad? Sí, Vicente Alcázar, tengo que ver si también participó en esta colección. Porque tenemos el contacto. Porque la colección Gran Oeste en principio es centrándonos en el material británico, ¿no? Pero bueno, que a mí me encanta Vicente Alcázar también, o sea, quizá no en esta colección, pero se puede, si no hubiera material suyo para esta colección, seguro que se puede mirar para otras cosas. Antonio Correa, Franco Vignotti, este sí que es italiano, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahí hay más, Julio Vivas, Luis Domínguez, otro argentino también muy bueno en western. Los hemos ido viendo, pero veremos si la colección da para tanto, ¿no? Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es luego pues la acogida que tenga. Pero si la gente le gusta, creo que puede ser una colección... Material hay. Sí, material hay. Creo que puede ser una colección pues memorable y que con el tiempo pues se revalorice, ¿no? De que se han hecho unos álbumes monográficos de todos estos artistas especializados en western. Sí. No, simplemente hay mucho material para publicar, pero como decís, de autores, el problema cuando te enfrentas a esto, tú sabes bien, editor, es encontrar material de calidad para reproducir, ¿sabes? Sí. O que miras las páginas de si escaneas un cómic, un TVO, claro. O haya originales, o haya pruebas de imprenta. O sea, todo eso hay que valorarlo, creo yo, en mi modesta opinión, dependiendo de eso, valorarlo, publicarlo o no publicarlo. Porque no vale publicar cualquier material a cualquier precio, de cualquier forma, sino que la gente quiere una calidad de edición, no solamente que sea tapa dura, tapa blanda, buen formato, sino... Estamos accediendo a buenos materiales, ¿no? Estamos hablando de la calidad de reproducción, ¿verdad? Sí, pero estamos accediendo, tenemos material. A ver, lo que son los originales, obviamente, y algunos incluso se regalaron en su época, o sea, pero bueno, estamos con, o sea, la editorial o sea, los que tienen los derechos de este material, que son Rebellion, nos envían el material muy bien escaneado, o sea, tenemos acceso al material en las mejores condiciones posibles.
Y luego, pues gracias a las técnicas actuales, podemos hacer una reproducción bastante digna de ese material. Y en un formato que, como comentaba Alberto, además compartimos también de que se hacía para un formato de bolsillo, o sea, nunca fueron originales grandes, ¿no? Por ejemplo, para una edición en cartoné y tal grande, tipo como lo que edita Carten, por ejemplo, no tendría sentido. Sí. Pero dentro de una edición más modesta, que no sea un libro de bolsillo, pero que sea un libro de un tamaño como este, por ejemplo, ¿no, Alberto? Sería, sí. Pues que además es un poco también la filosofía de este tipo de material, ¿no? que es muy popular, ¿no? Se vendía, bueno, yo lo comparo siempre este material con el manga, es como el manga de esa época, o sea, era un material de consumo, se sacaban muchísimos, los dibujantes iban a destajo, trabajando días, noches, y por eso también había tanto trabajo para dibujantes, porque y tantas agencias. Italianas, españolas, argentinas. Era otra filosofía, sí. Antes de que se instaurara la filosofía del coleccionismo, del álbum en tapa dura, pues era una que los italianos la siguen conservando todavía. Sí. O sea, los italianos sí sacan ediciones en cartoné muy bonitas, pero sacan libros como los que nosotros estamos editando a un precio de 8 euros, 9 euros. Pues claro, ¿cuántos tienes que vender? Precio popular. ¿Cuántos tienes que vender para que te salga rentable pagar los derechos, la rotulación, la traducción y todo eso? Pues claro, venden miles de ejemplares a ese precio, pero venden miles porque hay miles de lectores. O sea, no se trata. Yo creo que en la ecuación no se traslada tan fácilmente decir, no, claro, edite usted barato y verá cómo si le salen los lectores. Pues seguramente no vaya por ahí. Seguramente, aunque los regalen, no haya tantos lectores. Italia sí los tiene, y Francia. Pero en España no es una cuestión de precio. Hombre, si te vas muy arriba, que es lo que decía yo al principio, pues ni siquiera los potenciales interesados van a llegar. Pero al contrario no funciona también. Baja el precio hasta límites insospechados y verás cómo te llueven los lectores. Pues no, yo creo que no va por ahí. Claro, entonces, bueno, nosotros por eso estamos tratando de hacer un producto popular, pero al mismo tiempo que tenga un mínimo de calidad que le dé una pequeña impronta, que es el papel bueno, cartón bueno con solapas, es decir, medio camino. Sí, exacto, es que mantenga esa esencia, ¿no? del cómic popular, ¿no? del cómic pues al alcance de cualquier lector, tanto si es un coleccionista de clásicos como si es alguien que simplemente se quiere acercar, ¿no? a eso pero pues eso, ¿no? Estamos en el siglo XXI pues con un papel que esté a la altura y que además permita pues, que al que le guste lo pueda apreciar. Por ejemplo, además de eso que dices tú, igual que se hacen jornadas de cómic, yo creo que vamos a ser una buena idea, no sé, jornadas de cómics europeos, cómic de manga, jornadas de cómic de superhéroes, tal. Pues a lo mejor fomentar la editorial o a varias editoriales que se dediquen, por ejemplo, jornada o semana del cómic del western, por ejemplo, para fomentar ese tipo de lectura, para ayudar un poco a que estos tebeos se vendan, porque claro, hemos partido ahora de que Alberto y tú estáis haciendo esto, pero hemos partido de la nada a esto ahora, porque Aleta cerró su línea de cómic de Tex y eso no hay nada desde hace muchos años, y se lo quedó Panini porque ha subido la licencia, pero ¿cuánto publica Panini? Uno cada 2 años o cada 3 años, y tú sacas 5 o 6 títulos del oeste mínimo al año. Ahora no. Entonces, quizás fomentar este tipo de encuentros, jornadas del western, pero acompañados, por ejemplo, de películas o de series de aquella época, todo eso mueve mucho, ¿sabes? Como por ejemplo en un salón, ¿no? Por ejemplo, un salón a lo mejor no da para esto, ¿no? Pero una jornada, yo que sé, en una biblioteca pública o una biblioteca o algún sitio accesible que no haya que pagar entrada, a lo mejor, gente que le guste el western. Yo, por ejemplo, que soy coleccionista de DVDs y Blu-rays, de películas, aunque ya nos están matando, pero pues han salido ahora 3 películas de John Ford, ¿sabes? Están todo el rato reeditando eso. Pues eso, ese tipo de perdona que me enrolle, ese tipo de lectores o el tipo de que le gusta este tipo de películas estarían también en este tipo de western, porque les gustan los western, sea en formato de película o sea en formato de papel o libros o novelas. En los 70 y los 60 la cantidad de novelitas pequeñitas de bolsillo. Los bolsilibros, ¿no? La gente todavía queda alguien para fomentar.
Sí, sí, no, y hay un seguimiento importante de los bolsilibros y muchos coleccionistas. Y lo que comentabas está muy relacionado con el cine, porque en los años 50 el western era el género más importante. La gran inclusión, claro. Y esto pues luego repercutió en el cómic. Y leerte uno de estos, hombre, no te diré que leerte un cómic de Gran Oeste es como ver una peli de John Ford, pero oye, pero Héctor, bueno. Volviendo a la colección Sí. Gran Oeste, ¿tú qué sabes más? ¿Ocurre también como con los cómics bélicos de Freeway? ¿Hay guionistas y dibujantes? ¿O en este caso era solo el dibujante, el que hacía todo? No, hay guionistas y dibujantes. Vale. Sí, sí, sí. Y la mayoría de veces los guionistas son anónimos. Claro. De hecho, en este libro, por ejemplo, escrito por nuestro amigo Steve Holland junto con David Ashford, gracias a estos trabajos, los podemos identificar. La mayoría de guionistas eran ingleses, algún norteamericano también, y los dibujantes, pues había de todo. Así como en el bélico, la mayoría eran españoles e italianos. En el caso de western hay de todo. Hay dibujantes británicos, bastantes. Pero era la misma fórmula, era Sí. un encargo a un Era la guionista misma y el fórmula. dibujante le enviaban los materiales, Sí, sí, entonces sí, sí. ya escritos, y él es el que Sí, sí. hacía. Y además es curioso porque no coinciden los dibujantes que dibujaban guerra y los que dibujaban western. Ya. O sea, es bien que estaban especializados en el género. Eran gente que tenía especial habilidad Sí. y especial gusto para dibujar western. Sí. Sí, sí. Y supongo que ahí pues hay pocas licencias a nivel autoral porque iban muy marcados por el formato. Un formato pues de 2 viñetas por página, de vez en cuando una portadilla, pero poca, bueno, no les dejaban hacer mucha cosa. Pero para lo poco que les dejaban hacer, los resultados son excelentes. Ya lo veréis con el de Breccia, por ejemplo. Sí, esto que me comentabas de la una evolución, maravilla. ¿no? Que se va viendo un Breccia. Sí. Por ejemplo, tenemos la idea de que, o sea, el material que hay de Breccia es muy bueno y empieza con un Breccia comedido, ¿no? Un Breccia, digamos, de encargo, pero evoluciona hasta un Breccia desatado, ¿no? Al final, los últimos western ya lo identificas ahí, no es Mort Cinder, pero poco le falta, o sea, está ahí. Que Morcinder es muy Morcinder. Ya. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa más, si tenéis curiosidad por algo más sobre la colección Gran Oeste. ¿Cuántos títulos saldrán? Dicen estos dos, ¿no? De momento tenemos pensado que salgan 4. Cuatro. Este año 4. Este año 4. Sí, sí. Más los dos western que tenéis al principio, ¿no? El de Bueno, este año. Western Clay, ¿no? Y el otro, ¿no? El de... Sí, No, y pero estos todo- no son de la colección Gran Es Oeste. otra colección. Sí, 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 sí. Dices en total de producción. Ah, más. No, no, porque vamos a sacar más. 4 Sí, de sí. Gran Oeste, estos dos que son 6. Sí. Y el de Wells Fargo y Pony Express, Sí. que no sale aquí anunciado, pero que también está... sí, mira, sí, está aquí Sí, también. tenemos Wells Fargo, tenemos la portada por ahí tenemos de Wells el Fargo. Cobra 2... Sí, este, o sea, el siguiente trabajo después de el primero de Gran Oeste, es decir, recapitulamos y vamos otra vez al calendario, tenemos para el mes que viene ya el Nombre de Ley, seguramente en abril el primer Gran Oeste y casi con toda seguridad en mayo sacaremos Wells Fargo Pony Express. Este es un trabajo, otra vez volvemos a clasicismo puro y duro, de Don Lawrence, antes de que se hiciera famoso con su imperio de Trigan y Storm, que eran historias pintadas y muy peculiares. Esto es un blanco y negro precioso, lleno de expresividad, de detalle, de un hombre que se ve que sabe dibujar, de movimiento. Y son unos trabajos de finales de los años 50 y primero de los 60 para dos editoriales inglesas. Salía también en formato tiras, sí, seriado. Y hace unos años Book Palace hizo una edición, la editorial Book Palace hizo una edición en álbum de todas estas historias de Don Lawrence. Nosotros hemos comprado los derechos y igualmente lo vamos a sacar todo junto en un álbum. Aquí, vuelta al cambio de formato, nos vamos a ir a un formato más alto, que por supuesto más alto que Westlake, pero más alto también que el nuestro, habitual del Laramie, precisamente por esto, por exigencias del material, porque es un material con mucho detalle y que se permite ser apreciado en tamaño grande.
vamos a hacer una portada, porque venía sin portada. Ahí tenéis una primera aproximación, seguramente no haya mucha variedad, y ese va a ser un buen libro de de más de 200 páginas, que tiene una introducción que no sé cómo calificar, que ha traducido Aitor, que ha escrito Steve Holland, que es el hombre con el que estamos contactando para toda esta publicación del material inglés, que es un auténtico estudioso y hizo para la edición de Buspalas un prólogo que habla de toda esta historia de lo que eran las comunicaciones, el correo postal en los Estados Unidos. Es la verdad que es muy elaborado y muy denso, pero bueno, tiene cosas muy interesantes, y una parte, por supuesto, que con testimonios de primera mano de gente que iba subidos en las diligencias y eran testigos de cuando salía el tipo con el pañuelo en la cara y decía: quietos ahí y a ver qué hay ahí dentro. O sea que va a ser un álbum igualmente muy bonito, que por supuesto en España, salvo cierta edición así que se hizo hace unos años, no se ha publicado, ni seriado ni no seriado. Y como digo, este álbum probablemente salga en mayo. Ya estamos con la traducción, que está Miguel, ya casi la tiene terminada. Debo decir que hemos formado un equipo, que tenía que haberlo dicho al principio, pero lo digo ahora, que nunca es tarde, con un traductor de inglés, que es Miguel Sanz, que está hoy aquí. Tenemos un traductor de italiano, que es Luis Domínguez, que lo hace fenomenal también, y un par de diseñadores, que son Miquel Navarro, aquí en Madrid, y Isa Márquez en Barcelona, y con los que estamos muy contentos. Y bueno, tenemos esta pequeña familia y estamos ahí produciendo, y todos nos entendemos muy bien, algún prologuista, como Kiko, en fin. Como yo digo, me gusta ese concepto de pequeña familia del oeste. No voy a decir que seamos la Casa de la Pradera, pero bueno, pues por ahí anda la cosa. Y luego, por supuesto, terminaremos con el bloque del Cobra en el segundo volumen, de nuevo con Ray Collins y por supuesto del Castillo, y también los otros números con los que se terminó la colección, que son de Miguel Ángel Repeto. Solo con del Castillo estamos muy contentos, solo por haber publicado de una forma digna o medio digna a Arturo del Castillo, ya da sentido a que nuestra editorial exista. Por supuesto, tiene una gran aceptación entre los lectores. No dejamos de vender mes tras mes los primeros títulos que publicamos del Loco Sexton, y para mí es una enorme satisfacción haber recuperado a este autor, que es uno de los muy grandes de la historia del cómic, y que prácticamente había que desenterrar antigüedades para recuperar algo suyo en papel, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues seguramente ataquemos alguna cosa más. Es nuestro interés volver a llamar a las puertas de Bonelli para retomar el tema de Tex, que ya lo intentamos el año pasado, pero no tuvimos respuesta. Ha habido un cambio el año pasado, se produjo un cambio con el propietario de los derechos, que curiosamente no era Bonelli sino Panini, Italia, y con ellos negociamos la publicación de los 2 primeros álbumes que sacamos con Nuevo 9. Por intentarlo no va a quedar, volveremos a llamar ahí, y sí que nos gustaría volver a sacar Tex, quizá en otro formato, no en el formato, digamos, Nuevo 9 Laramie, sino más en un formato Laramie, pero nosotros creemos que Tex es un clásico del western, como Blueberry, como Ken Parker, y no es lógico ni justo que no se publique en España. ¿Y pensado publicar Ken Parker para acá? No, Ken Parker no. Vamos a ir por lo que esté más en anonimato y más perdido, impublicado o publicado hace muchísimo tiempo, antes que volver a reediciones que prácticamente están ahí al alcance. Nosotros somos una editorial muy modesta, y tenemos que pensar muy mucho dónde depositamos las inversiones y los dineros, ¿eh? Así que esta es un poco la programación del 2025. Si los lectores que tenemos, que no son muy numerosos pero son muy fieles, nos siguen acompañando, pues podremos seguir cabalgando.
y ofreciendo alegrías a los fans del western que son y hay. No sé si tenéis alguna pregunta más o damos el asunto por... sacamos el Dien. ¿Hemos hecho un cartel de Dien? No creo que no, ¿no? Pues muchas gracias por venir. ¿Habéis pensado marcaros alguna serie así un poco más continuada, digamos, o eso es complicado en el mercado como está el mercado? Hay mucha gente, hablar de mucho, emplear la palabra mucho en este contexto nuestro tan modesto, pues es mucho decir, pero es verdad que hay gente distinta y de distintos medios que nos está hablando de una historia del oeste. Supongo que iba por ahí, ¿no? Sí. No, pero periódicamente... los foros y demás se está a través en el Facebook, sí. Personalmente en la librería. ¿Por qué no sacáis esto? ¿Por qué no sacáis esto? Es verdad que... bueno, pues, hombre, tendríamos el mismo problema que con los textos, que Bonelli, a fin de cuentas. Sí. Pero lo cierto es que es una obra tan grande que da un poco de miedo meterse con ella, pero parece que quizá haya que echarle valor, porque es cierto que mucha gente nos está preguntando. Desde luego, por calidad no es, porque por ahí han desfilado los grandes de la historieta italiana. O sea que... esa colección es muy larga, ¿no? Sí. Creo que la sugería aquí una vez, o no sé quién sabe. Sí, bueno. Y hay varios autores españoles ahí. Sí. Hay también españoles, italianos, o sea, creo que hay y algún argentino. Sí. Sí. Y la edición que está sacando ahora Bonelli está bastante bien. Hay una coloreada, ¿no? Es esta, la que está sacando ahora coloreada, ¿no? Sí. Incluso se puede sacar en blanco y negro, pero incluso el color blanco lo han hecho con gusto. Sí. Hay una edición española de los años 60, puede ser, 70, sí. No lo sé. Publicaron muchos capítulos, pero no sé exactamente cuántos. Yo la tengo descargada. ¿Ah, sí? Sí. No te la he puesto allí, pero es una de las que, digo, aún no te la voy a enseñar porque te va a parecer de demasiadas sugerencias, ¿no? No, es realmente, de verdad, soy sincero cuando os digo que hay mucha gente que me está preguntando por esa colección. Quizá habría que hacer, no la concibo en una edición de este tipo porque nos eternizaríamos y ojalá Laramie pueda durar tanto tiempo, pero sería una faena volver a dejar a los lectores colgados. Quizá habría que apostar más por, no sé, por tomos más gruesos y que garanticen de alguna manera que la obra se va a publicar de cabo a rabo. Porque es como para un coleccionable, ¿sabes? Sí, claro, pero un coleccionable... No lo digo que no puedas tú hacer. Sí, claro. Esa colección se presta por el número de... Con salvar. Claro. Sí, Son 80 entregas, ¿no? Sí, son un montón, claro. Tienes ahí para un par de años largos. 15 Sí. Entonces, quizá, pues eso, no sería mal planteamiento hacer unos tomos grandes, manejables, que se pueda uno llevar a la cama por la noche. Pero no esto, porque esto, sinceramente, yo no lo veo. O sea, ojalá, me gustaría pensar en Laramie y que nos juntáramos aquí. ¿Os acordáis hace 15 años cuando estábamos hablando de todo esto? Pues mirad dónde están. Ojalá que fuera así, pero no sé. Vamos a ir un poquito con los pies en el suelo, ¿no? Pero sí, de verdad, Javier, Kiko, que es algo que cada día me voy planteando un poquito más que la anterior. Piano. Muy bien. Bueno, es un poco hecho Diablo, ¿no? Con lo de ECC, que empezaban Diablo publicando cositas así sueltas y demás. Y de repente se han lanzado a publicar todo lo de ECC, que hay un montón de colecciones. Perdona, EC. Perdón, le he añadido una C que sobra ahí. De mal agüero. Has añadido una C de mal agüero. Sí, de mal agüero. Sí, es una opción, sacar estos, yo no sé, claro, no hablamos entre los editores, no sé qué tal le va a Diablo con esos libros, cuánta venta tienen. ¿Tú crees que bien? ¿Lo sabes? ¿Tú trabajas para Diablo? Ah, sí, vale. No eso, Ya. No eso, pero sí, estoy traduciendo los clásicos americanos para Diablo. Sí. Y sé que lo de DC está funcionando bien. Ah, sí. Sí, claro, sí, es que lo de siempre, el público clásico es el que hay, es el que es, y hay. Es un material muy bueno, además, y en su día se publicó muy mal aquí.
Claro. Se publicó como se publicó, ¿no? También tampoco no es... Yo tengo las bibliotecas de planetas Sí. en el bolsillo. Claro, las pequeñitas. No tiene nada que ver con eso, claro. Claro. Además se ha hecho restauración de color. O sea, la restauración está muy bien hecha, mejor incluso que la americana. Porque yo creo que, o sea, consultarán los archivos Sí. o las revistas para darle ese color. Sí. Esa especie de cuadricomía de los años 50 la he encontrado, o sea, y mejor, ¿no? Porque lógicamente no es cuadricomía, pero está muy bien. Pero lo parece. Lo parece, exacto. Sí. Bueno, Bueno, pues ya está, ¿no? Lo Vamos levantando- dejamos aquí. Levantamos la sesión. sí.